Y aquí comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 2 de septiembre del año 2024. El título de este editorial es el siguiente: ¿quién piensa en la ley? ¿Quién piensa en México, evidentemente, en la ley? La respuesta a bote pronto sería nadie, salvo aquellos locos, aquellos como yo que plantean que un país sin ley es un país que no existe como tal. De aquellos que planteamos que sin la aplicación irrestricta de la ley, sin distingo alguno, ese país no puede progresar. Y cosas relacionadas, un Estado de Derecho, tribunales imparciales, independientes, etcétera, etcétera. Por eso la pregunta queda para ese 90-95%, aunque algunos se molesten, pero ¿cómo? Sí. Y quizá cuando digo el 95 me quede corto, de mexicanos que se pasan la ley por esa parte de nuestra anatomía que se llama el arco del triunfo. Vamos a ver. El mundo ha avanzado, o los países de este planeta han avanzado en los últimos quizá 70, 80 años, sin demeritar los avances que muchos países habían logrado antes de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Canadá, la parte de Europa Occidental y unos cuantos países, Japón, quizá, etcétera. Muy bien. El resto eran países muy atrasados o muy pobres o países atrasados y muy pobres. Después de la Segunda Guerra Mundial viene un cambio donde el conflicto bélico dio lugar a una comunicación mucho más intensa y profunda entre las metrópolis y sobre todo aquel gran país que quedó incólume, prácticamente no le hicieron excepto el ataque en Pearl Harbor, pero Estados Unidos no sufrió daños en su territorio. Pero Europa quedó destrozada, no se diga el caso de parte de la República Popular China, etcétera, etcétera. Pero producto de la presencia de tener un país y una economía completa, Estados Unidos, eso le dio a él la fuerza, la posición económico-financiera y militar para influir en esa nueva era del desarrollo en el planeta. Evidentemente los Estados Unidos iban a llevar a donde llegaban a ayudar. Llevaban un paquete político ideológico que constaba de dos grandes elementos: la economía de mercado abierta en lo económico y la democracia en la parte política. El ejemplo más claro y completo de esto es Japón, que Japón, con la divinidad del emperador Hirohito, etcétera, y muy fufurufos, se tuvieron que, iba a decir alguna cosa ahí medio gruesa, dura, pero se tuvieron que fregar, pues. Entonces, Estados Unidos llega e impone con la derrota de Japón y el lanzamiento de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, pues era un país derrotado y su militarismo había que sacarlo de raíz. Lo mismo que se hizo en Europa con la herencia de Hitler, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, en otros países también llegó ese aire fresco de la democracia y la apertura económica. Así, Taiwán se convierte en un país, algunos dicen que no es un país, los chinos de la República Popular China, etcétera, vamos a decir Taiwán, una dictadura encabezada por Chiang Kai-shek, pero una profunda revolución económica. Lo mismo sucedió en Corea, posteriormente en Singapur, etcétera. Pero también en Europa hubo una sacudida tremenda. Los Estados Unidos, con el plan Marshall, este nombre es en honor del apellido del general que fue el que administró
el destino de los recursos que Estados Unidos aportó después de el 1945. Asimismo, hubo creación de instituciones como el Banco Mundial, que su nombre correcto es, o el nombre oficial es Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, diríamos en español, y el Fondo Monetario Internacional. Dos instituciones, uno en la parte bancaria y otro en la parte de la regulación financiera para evitar crisis como las que había enfrentado el mundo desde los años 20, por ejemplo. Entonces, eso llevó a que los países, sea porque fueran derrotados o porque tenían un estadio de desarrollo bajo, tuvieron que aceptar eso de la democracia y la apertura económica. América Latina, como no fue parte de esos escenarios de guerra, siguió igual en las políticas caciquiles, las economías cerradas, viéndose el ombligo, creciendo hacia adentro, y por eso nos desfasamos del desarrollo modernizador que se da en aquellos países y en Europa con una dinámica mucho más acelerada. En un principio era el dominio soviético y a partir de 1990-91, que se extingue la Unión Soviética, los países como Alemania Democrática se fusiona, se da la fusión con Alemania Federal, pero también Bulgaria, Rumania, Polonia, la República Checa se divide en dos, pero con ya economías de mercado, las repúblicas bálticas, Lituania, Estonia, Latvia, etcétera. Y ya los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, ya más arriba, etcétera, ya eran el impulso, las fuerzas que presionaban para que el mundo se abriera, dejara de lado aquella soberanía trasnochada y se volviera un mundo interdependiente. Y en ese proceso, el papel más importante para permitir el surgimiento de ese capitalismo, que era incipiente o inexistente en algunos países, surgiera ya fuerte, se desarrollara y se consolidara, el elemento central que lo tenían ya de alguna manera los países europeos, particularmente los países nórdicos, el Reino Unido, Francia, España era una situación medio rara, la guerra civil que había terminado el 39, era un gobierno dictatorial de Francisco Franco, que cuando muere él, España entra en una etapa de modernización económica y política, pero eso es años después. Entonces, empieza una transformación en el mundo donde decía ese elemento no era otra cosa que las instituciones y la ley. Las instituciones y la ley. Y con ello aparejado una cultura de la legalidad. El respeto de la ley genera confianza en los actores económicos privados, ¿no? Gente que arriesga su dinero, gente que desarrolla empresas, etcétera, el movimiento de capitales, etcétera, etcétera. Entonces, eso va generando lo que se llama en física cantidad de movimiento, un momentum, hasta que llega un momento en que no hay necesidad de imponer ese modelo, sino que los países se dan cuenta de las bondades de la economía de mercado y de la democracia, excepto en dos regiones en el mundo. Una, África, que por negligencia o por dejarlos ahí de las viejas potencias europeas, África se mantuvo hasta hace muy pocos años como un país casi en la etapa tribal, nómada, etcétera, ¿verdad? Y eso dio lugar a golpes de Estado, a tiranos, asesinos, se acuerdan de Idi Amin, etcétera, etcétera. Pero la otra región que padeció ese aislamiento fue América Latina. América Latina era algo separado, una especie de ínsula, una isla alejada ahí.
donde seguíamos glorificando el cierre de las fronteras. Como México no hay dos, decíamos. Y gritábamos el 15 de septiembre, ¡viva México, cabrones! Y como México no hay dos, pues sí, me decía un amigo colombiano en Lecumberri, si así el mundo, ¿cómo anda, Ángel? Me decía, ¿te imaginas si hubiera dos Méxicos? Ya se hubiera acabado el planeta. Sí, exagerado, exagerado, pero no tan exagerado, diría el clásico. Entonces, América Latina se convierte en la región más renuente a cambiar. Y los cambios se dieron a veces por un golpe de Estado, el caso de Chile sería el típico caso, y en los otros casos fue por la quiebra del modelo económico de crecimiento hacia adentro, sustitución de importaciones, y el ejemplo sería México. En esos dos extremos, en esos dos polos, vamos a decir, se fueron dando procesos de apertura económica. En una parte Brasil lo intentó, luego vino Luis Ignacio da Silva y le dio para atrás y ahorita está dándole más para atrás. Costa Rica fue un ejemplo importante de esa apertura, un país pequeño en Centroamérica. Hoy Argentina está tratando de destruir o de hacer a un lado toda aquella herencia del peronismo, de Evita Perón, de los corruptazos de los Kirchner, etcétera, etcétera. Entonces en México, ya para aterrizarnos aquí, es un país donde la ley como sustento del crecimiento económico nunca fue importante, porque al ser una economía cerrada y ser un país casi monoexportador, para que vean ustedes los errores que hemos cometido en el tiempo. En 1970, cuando entra Echeverría y sale Díaz Ordaz, el 80% de las exportaciones de México al mundo era petróleo. Hoy es menos del 5%. Y luego algunas materias primas, ganado en pie, hortalizas, frutas, algunos minerales, etcétera. Pero éramos un país de exportación de puro sector primario. La industria era incipiente, pero además con una tecnología atrasadísima, productos feos, malos y caros para favorecer a una serie de negociantes que en complicidad con la alta burocracia se habían vuelto increíblemente millonarios. De tal manera, pues, que la ley y su respeto, la vigencia plena de un Estado de Derecho, no fue algo que calara en México en esos años. Y la clase política se benefició de eso porque no necesitaba dar cuentas. ¿Para qué respetar la ley si así podemos arreglar este asunto? Como dijo el clásico, si podemos resolverlo esto a trancazos, ¿para qué discutimos, pues? Entonces, si esto lo podemos resolver violando esto que dicen que es la ley, pues vamos a hacerlo. Entonces, México se convierte en un paraíso de la violación sistemática y permanente, casi patriótica de la ley. En la parte electoral, en la parte económica, en la parte de la exportación, la corrupción dominaba todo, etcétera, etcétera. Pero a fuerza de no querer cambiar, ese modelo económico cae hecho pedazos en el 86-87. Tuvimos que abrirnos, entramos al GATT, etcétera, y en ese momento el papel de la ley surge como algo inevitable, algo imperativo. El 86-87 abrimos y llegaron los refrigeradores, las teles, lo que quieran ustedes. Pero ya cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y entra en vigor el 1 de enero del 94, ahí sí ya no hubo para dónde hacerse. Tuvimos que abrogar un conjunto de leyes caducas, acedas, obsoletas y aprobar nuevas leyes acordes con la nueva etapa, con el nuevo modelo económico en México. Sin embargo, quedaron espacios en el país, particularmente en la clase política y en el quehacer político, que responde a los vicios
de antes de la apertura económica. Y tenemos entonces hoy, en este preciso momento, espectáculos grotescos que no se creerían si no los hubiésemos visto. La entrega del informe presidencial, hasta hace no muchos años, se acostumbraba que el presidente fuera y se aventara discursos de 5 horas, como Echeverría, por ejemplo, y ese era el informe. Y luego unos tomos ahí se entregaban y ya el besamanos al presidente, honores, etcétera, etcétera. Pero a medida que llega la oposición al Congreso, recuerden ustedes que el 97 el PRI pierde por primera vez el control de la Cámara de Diputados. Entonces, pues ya el respeto o temor que había antes hacia el presidente se pierde. Desde aquella cosa histriónica de Muñoz Ledo hasta las groserías de estos, etcétera, etcétera. Pero vimos ayer uno de esos ejemplos de la vieja etapa de ese México profundo, de ese México cavernario en la política. Esta joven que yo llamo la rarotonga, no sé si la identifican ustedes, cuando se subía a los camiones a cantar una cumbia apoyando a López Obrador con el pelo así como si le hubiera explotado un tanque de gas y esa es la actual secretaria de Gobernación. Es la joven hija de una nueva dinastía de chupadores de recursos del erario, los Ugalde. La madre de ella es una señora muy cercana a López Obrador, que fue su contralora en la jefatura de gobierno. Su papá es uno de los grandes abogados laborales que se ha hecho cerrar empresas por su voracidad y sus estrategias o tácticas, etcétera. Y esta joven llega primero a la Secretaría del Trabajo y luego a la Secretaría de Gobernación. El protocolo establece que ese informe se debe entregar simplemente. No hay manifestación alguna, ni discurso, ni intervención alguno del enviado del presidente. Se está en el recinto del Pleno de la Cámara de Diputados, es decir, del otro poder, del poder legislativo en la parte de los legisladores. Entonces se cumple con eso, se le entrega a quien funge en ese momento como presidente de la mesa directiva, y se va, nada más. Y así había sido durante decenios hasta ayer. Y ayer esta joven, creyéndose una mezcla entre Juana de Arco, Rosa Luxemburgo y Madame Curie, en ese momento se lanza un discurso incendiario propio, pues, de alguien que está en una asamblea de un CCH, por ejemplo, de una cosa demagógica y sobre todo indigna de un funcionario del nivel y de la talla del secretario de Gobernación, que debe ser imparcial. Se comporta como un jilguero político y dice babosadas. Entonces dice uno, ¿no entenderá esta señora, que supuestamente es licenciada en Derecho, el papel de la ley, el papel de respeto entre poderes? Quiere hacer su mitin, sálgase, hombre, váyase a una plaza, junte miles de acarreados y allá y diga, acabo de entregar el informe de ese gran hombre, ese mártir, y todas las babosadas y mentiras que hubiese querido decir, pero no en el recinto. Pero hay otra parte todavía más grave que el espectáculo grotesco de esta joven inexperta, frívola, inmadura, ¿sí?, que es los legisladores de Morena, del PT y del Verde. Babeantes, aplaudiendo como focas un acto que estaba violando la calidad o la cualidad del recinto donde ellos son los amos, son los integrantes del poder legislativo. Por eso pregunto yo, ¿quién piensa en la ley? Nadie. En el caso de la fracción del PRI, prefirió salirse, señores, ahí se ven, y pómbale, téngale, y se salieron. Pero los otros, creo que del PAN y del de Movimiento Ciudadano, se quedaron, pero el PRI se salió.
como diciendo, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Aquí estamos ante un chacoteo político indigno de un país como el nuestro. Y lo peor es que una persona supuestamente profesionista del derecho, con una maestría en la Universidad de California en Berkeley, una maestría en derecho, haga de ese espectáculo grotesco de plazuela. Sin embargo, fue aplaudida a rabiales, a raudales, y eso. Por eso, la pregunta de hoy es, ¿quién piensa en la ley? Al menos la secretaria de Gobernación ni por aquí le pasa pensar o darle un espacio en su visión de desarrollo del país, en lo político, del papel que juega la ley. Ahora bien, tenemos tres personajes que son la vergüenza del poder legislativo. Monreal, Ricardo Monreal, que en aras de querer congraciarse con el bulto y con la anticientífica, ha exhibido algo que ya lo había exhibido antes, pero no a la profundidad y excesos actuales. La abyección de Ricardo debería apenar no solo a él, sino a su familia. Qué forma de arrastrarse, de culiempinarse, diría el clásico. Qué vergüenza, y que presuma ser maestro en Derecho Constitucional en el posgrado en la Facultad de Derecho. ¿Quién sabe cómo va a regresar a dar clases después de estas muestras de desprecio por el espíritu y texto de la ley? Pero luego con él está otro cavernario. Monreal presume en ese conocimiento de la Constitución y quiere a sus obsecuencia darle un tono culterano, es que somos un poder y que acá y no pueden y todo. La verdad es que lo único que está haciendo es queriendo justificar para quedar bien ante el poderoso. ¿Por qué? Porque no lo quieren y no le tienen confianza. Pero tenemos otro personaje, que este es un personaje menor, un hombre de una escasísima educación, es un hombre muy inculto, muy burdo, es el señor Mier, que hasta anteayer presidía, era el coordinador de la Jucopo, lo que de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados. Un hombre arrastrado hasta decir basta, amenazando a los otros, si no hacen esto, les vamos a hacer pum, 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 chas. Está en el Senado de la República, a ver cómo le va ahí a Adán Augusto y a Gerardo, ahí cuando empieza este hombre con sus actos de servilismo y se arrastre para quedar bien este mes con López Obrador y después del 1 de octubre con la anticientífica. Pero luego tenemos otro personaje todavía, como diría el clásico, más menor, un señor Gutiérrez, diputado, que es el que amenazó con meter a la cárcel a estos, a los otros, arrastrado en grado extremo. Es un hombre que lo identifican muy bien, tiene un cráneo así medio deforme, no sé si el trabajo de parto, pero parece retrasado mental este hombre. Esos tres, entre muchos otros que tiene Morena, Monreal, Mier y Gutiérrez, son lo peor del poder legislativo que ha conocido México en los últimos quizá 40 o 50 años. ¡Qué abyección! ¡Qué forma de arrastrarse, de exhibir su indignidad y su cobardía! Pero luego tenemos otra parte. En la Corte hay dos personajes, cuando menos, que son la ministra Yasmín Esquivel, esposa del ingeniero Reobó, que ha tenido negocios con López Obrador, y ahí está la señora, e intentaron hacerla presidente del Pleno y no pudieron, ¿verdad? Entró la doctora Piña, y la señora Lenia Batres, que es lo más vulgar que ha llegado a la política mexicana, quizá en los últimos 50 años. Pero aparte de su vulgaridad es su ignorancia extrema, así. De tal manera, pues,
que estos dos ejemplos que doy, o tres, de la secretaria de Gobernación, del trío en diputados, y que ahora ya Mier está en el Senado, Monreal en diputados estaba en el Senado, y en la Corte Yasmín Esquivel y Lenia Batres, de esa infumable familia de los Batres, ¿no? Son quizá los mejores ejemplos del desprecio a la ley. Ellos son, esos tres casos, ejemplifican el desprecio que una muy buena parte de la clase política tiene respecto a la ley. Y a la ley y su respeto, por supuesto. Y termino con esto. ¿Por cuánto tiempo seguiremos así? Alguien dirá, no, hombre, no hay problema, Ángel, podemos seguir así. Hoy en el mundo, como consecuencia de los avances en algo que se llama la teoría del desarrollo, estudios sobre las causales del crecimiento de la economía, el papel del Estado de Derecho, etcétera, los países no pueden indefinidamente seguir en ese terreno. ¿Por qué? Porque si intentan seguirlo, las inversiones no fluyen o se cancelan las que estaban en proceso o se van las que estaban operando en México. Pero ya no es posible que un país pueda crecer, pueda atraer inversión cuando la violación de la ley y su desprecio por todos, principalmente entre la clase política, es la gran característica que los une a todos ellos de los 7 partidos. No se equivoque. No nomás es Morena, el PT y el Verde. Son los 7 partidos. Bueno, los 6, porque ya el PRD chupó faros, ¿verdad? Esos actos grotescos de los 3 asambleístas que se pasaron para darle en exceso la mayoría calificada en la asamblea a la fracción de Morena, que tenía 43 integrantes, le faltaba 1 para la mayoría calificada y ahora le sobran 2. Y en el caso de 2 senadores del PRD de primera minoría, se pasaron a Morena y de 83 ya son 85, solamente les falta 1. Que puede ser, como dije, 1 que se incorpore, que se venga de otra fracción para darles los 86 y ya no importa. Y la otra forma, ¿cuál sería? Presionar o negociar que un senador del PAN o del PRI no asistiera a la reunión. Entonces tendríamos de 128, tendríamos, ahí les va a ustedes, de 128 tendríamos 127. Aquí está. De 128 tendríamos 127. La Constitución dice que deben de ser las 2/3 partes de los asistentes a la reunión. Hacemos unas cuentas muy rápidas, como diríamos en la primaria. 127 entre 3 para encontrar la tercera parte. Eso me va a dar 42.333 fracción periódica. 42.3. Pero como son 2/3 partes, multiplico este número que está acá abajo, 42. Déjenme ver si se ve bien. 42.33, lo multiplico por 2 y me da ahora 84.666 fracción periódica. Sube entonces a 85. Aquí está. El 84.6666 pasa a 85. ¿Y cuántos tiene hoy Morena? Tenía 83 que le tocaba por el número de votos válidos en la elección para los senadores, más 2 chapulines, ya tiene 85, de tal manera que no necesita que un senador se venga a su fracción, porque bastaría y sobraría con que uno del PRI o uno del PAN
no asistiera o se saliera porque tiene diarrea en el momento de la votación. Por eso les dejo a ustedes esa pregunta. ¿Quién piensa en la ley? Por desgracia, al menos en la clase política, casi nadie. Y en el resto, en los otros, vamos a decir, de 98 millones de ciudadanos, que son los registrados en la lista nacional, 97,900, una cosa, cerremos en 98, yo diría que el 99% les vale madre la ley. No les interesa, por su marginación en la que viven, por lo miserable de su existencia, por la informalidad que los obliga o a dedicarse a delitos menores, robo de una bolsa, de un celular, etcétera, o simplemente andar de bienes o de lo que sea. A ellos es prácticamente imposible hoy pedirles, deje usted exigirles que piensen en la ley. Pues no faltará el que diga por allá en Sinaloa, yo sí pienso en la ley, yo compro ahí en la ley, yo no compro en el Walmart o en el otro, en la Comer, etcétera. Esa es la desgracia de nuestro país, que se traduce en la desgracia de Morena más el PT y el Verde. Y por esa desgracia votaron casi 36 millones de mexicanos. Señores, algo va a pasar en este país. Pero como dije hoy en la mañanera, ¿cómo estuvo? Que lo disfruten. Ojalá y tengan tiempo suficiente para disfrutar lo que hoy piensan que durará por siempre. No va a durar por siempre. Pero bueno, si en su ignorancia, si en su nivel piensan que siempre les van a estar dando dádivas cada vez mayores, etcétera, olvídense. Esto va a tronar y pronto. Muchísimas gracias. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al 2 de septiembre del año 2024.